ya de lo que es el reloj de la iglesia, ¿verdad? Y pues dijimos que la iglesia, el reloj de la iglesia, o la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, ¿ven? Y es la asamblea, o los que son llamados a salir, a adorar al Señor, a reunirse en la congregación de los santos, ¿ven? Es esa asamblea donde nosotros nos reunimos para glorificar el nombre del Señor, y nuestro corazón siempre debe estar dispuesto para servir al Señor como asamblea, no solamente como individuo, pero como asamblea, como un grupo de personas que buscan el rostro del Señor. ¿Amén? Entonces, pero esta iglesia les estaba mencionando que tiene un origen, y pues para mí el origen inicia desde Adán, y así se viene desarrollando hasta el día que esa asamblea es empoderada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahí se conoce, de manera general, es ahí donde se conoce como la iglesia primitiva. Efectivamente se trata de la iglesia, o de los inicios de la iglesia con poder, pero los orígenes en sí de la iglesia es desde Adán, cuando Dios crea un hombre santo. Amén. Dios santo crea un hombre santo, y pues el pecado corrompe esa relación, y va pasando el tiempo y Dios sigue tratando con la humanidad de una de otra forma, hasta que llega a Jesucristo y da su vida por nosotros y nos hace su pueblo. Amén. Y somos entonces revestidos por el Espíritu Santo, ese poder que nos hace ser vencedores sobre el pecado, para dar testimonio, amén, de Jesucristo. Debemos entender que si el Espíritu de Dios no está en nuestras vidas, nosotros no podemos dar testimonio de Jesucristo. Siempre el pecado nos va a ganar, nos va a vencer. ¿Ven? Pero si el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, pues entonces ya podemos ser testigos de Jesucristo. Podemos dar testimonio de que Él cambió nuestras vidas, nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho, amén, hijos suyos. ¿Ven? Pero también les mencionaba que a partir de Pentecostés, a partir de que la iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo, entonces Dios le marca el tiempo de duración de la iglesia, y lo va a hacer en 7 tiempos. Es decir, la iglesia tiene que cumplir esos 7 tiempos, y entonces la venida del Señor Jesucristo para arrebatar a la iglesia está ya en ese mismo instante de que el Señor diga el tiempo es cumplido, estos 7 tiempos son cumplidos, entonces Él viene y arrebata a la iglesia. Es importante recordarnos siempre que cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando de la iglesia sensata. ¿Se acuerdan que en la iglesia hay 2 grupos, desafortunadamente? La iglesia sensata y la iglesia insensata. La iglesia insensata no se preparó, no llenó su lámpara de aceite, amén, está en la congregación, pero no busca esa llenura del Espíritu Santo, esa comunión con Dios. La comunión con Dios inicia precisamente con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ven a mi vida, gobierna mi vida, ayúdame a ser agradable al Señor. Y cuando el Espíritu de Dios quiere nuestra vida, entonces nosotros obtenemos una vida agradable delante del Señor. Entonces pasan esos 7 tiempos, y el Señor Jesucristo entonces levanta a su iglesia, la iglesia sensata, aquella que tiene su lámpara, no solo la tiene encendida, pero tiene aceite suficiente y apenas suficiente para ser llevada a la presencia del Señor. Y digo apenas suficiente porque la Escritura nos señala que en estos tiempos, precisamente al final de los tiempos, la iglesia toda iba a cabecear y dormirse. Toda la iglesia, tanto las sensatas como las insensatas. ¿Cómo se entiende? Bueno, si tiene aceite, ¿por qué está dormida? ¿O cómo lo podemos entender? Si tiene el Espíritu Santo, ¿cómo puede estar dormida? ¿Amén? Y es sencillo. El asunto es que tiene el Espíritu Santo, tiene el gozo personal del Espíritu Santo, y la conducta, las normas que Dios pide a través del Espíritu Santo, pero en cuanto a su actuar, desafortunadamente la iglesia toda se quedó dormida. Es decir,
que ya no vemos esas grandes campañas evangelísticas, ni siquiera las promovemos y no las hacemos. Ya no vemos esas campañas de evangelismo personal, de ir a las calles, de ir a las casas, de ir a los parques, a las plazas. Por ahí de repente el Espíritu de Dios mueve el corazón de alguien y dice: hermano, deberíamos de ir aquí, deberíamos de ir allá, pero todo se queda en deberíamos. Amén. Y el programa, desafortunadamente, estamos viviendo ese tiempo. Y algunos tienen ideas muy buenas y muy bonitas, pero desafortunadamente todo se queda en idea. Amén. Eso es una iglesia dormida. Ahora, hay una diferencia entre una iglesia dormida y una iglesia que tiene el Espíritu de Dios. Y en la iglesia que tiene el Espíritu de Dios, básicamente la iglesia no se está moviendo en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, pero tiene el reflejo del Espíritu Santo, que es, dijimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Si usted es una persona que tiene estas características, entonces se entiende que usted tiene una vida llena del Espíritu Santo, una vida en la cual el Espíritu de Dios mora en usted. Pero si usted es una persona grosera, pleitista, que será, no tiene compasión de nadie, no tiene misericordia para nadie, entonces tiene que no solo analizar su vida, pero buscar, amén, la llenura del Espíritu Santo. Amén. No tiene templanza, no sabe cómo decirle al pecado no y al Cristo sí, ese tipo de cosas en su vida. Y no está tratando de acusar a nadie, sino está hablando desde lo que la Escritura muestra sobre lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que, pero es importante mencionarlo para que cada uno de nosotros evalúe nuestra condición y podamos darnos cuenta de las cosas que hay que arreglar. Porque cuando el anuncio se da de que Cristo viene a levantar a su iglesia, dice que todas escucharon que venía el esposo, pero las que tenían aceite se les mandó a hacer algo. Y ellas, ¿qué hicieron? Arreglaron su lámpara. Es decir, es necesario arreglar la lámpara. Todas las cositas que de repente se nos están saliendo de las manos, hay que arreglar. Hay que caminar conforme al Espíritu de Dios. Amén. Pero entonces, otra vez, desde el tiempo que la iglesia fue empoderada hasta el día que Cristo Jesús arrebata su iglesia, van a pasar 7 tiempos. 7 tiempos. ¿Y cómo conocemos esos tiempos? Pues eso va a ser en base a la Escritura y en base a la historia. Amén. ¿Quién nos registra esos acontecimientos? Es precisamente el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3. A Juan se le comisiona para que escriba unas cartas a 7 iglesias. Las cartas las escribe Juan, pero él no las forma, sino que le son dictadas por el Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo le dice lo que él tiene que escribir para cada una de estas iglesias. Y pues cada una de estas iglesias entonces va a describir, cada una de estas cartas a estas iglesias va a describir lo que estaba sucediendo ahí en esa iglesia, pero lo que iba a suceder en el tiempo en las iglesias. Amén. En estos 7 tiempos que están establecidos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más explícito. Entonces, dijimos que en el tiempo de Juan, en el Asia Menor, había más que 7 iglesias, pero se recogen estas 7 iglesias por sus características y por su ubicación. ¿Qué significa por sus características? Es por lo que se estaba dando en ese lugar, lo que estaba sucediendo en ese lugar, en cada una de esas iglesias, es lo que va a suceder a través de los tiempos con la iglesia. ¿Vale? Por eso es que Dios escoge estas iglesias por su trasfondo histórico, por lo que ahí se está dando. Eso que se estaba dando se iba a reflejar a través de los tiempos en la iglesia. Y desafortunadamente no tenemos el tiempo para ver a las 7 iglesias en todo su esplendor, pero vamos a ver por lo menos la primera y la última. Y vamos a ver cómo
concuerda el mensaje que Jesús le dice a Juan que le escriba a esa iglesia, concuerda con su tiempo y con las cosas que ahí estuvieron sucediendo, y también cómo afecta o participa en nuestras vidas, tanto como comunidad eclesiástica como de la propia persona de nosotros. Entonces, se lo voy a explicar un poquito mejor y vamos a ver. Entonces, es importante entender que las cartas, las epístolas escritas a estas iglesias tienen una triple aplicación. Ojalá pueda grabarse esto. Las cartas que Jesús le dicta a Juan que escriba para estas 7 iglesias tienen una triple aplicación. Bueno, ahorita les explico de qué se trata el asunto. Tienen triple aplicación, amén. Y voy a empezar por explicarles qué es una aplicación, amén. Desde el punto de vista bíblico, por supuesto, qué es una aplicación, amén. Y en este caso, una aplicación es tomar acontecimientos que se dieron en un tiempo o en una época en el pasado, amén, y aplicarlos en el futuro en un tiempo o época diferente. Amén. Pues lo voy a repetir. El caso, lo que se refiere a aplicación, amén, es tomar acontecimientos que se dieron en un tiempo o en una época en el pasado, amén, y traerlos y aplicarlos en el futuro, en un tiempo y en una época diferente, pero con el mismo contenido. ¿Amén? Es decir, lo que sucedió en el pasado, esas mismas cosas son aplicables para lo que sucede en el futuro. ¿Amén? Eso es una aplicación. Tiene el mismo contenido, la misma característica y el mismo propósito. ¿Amén? Entonces, vamos a ver ejemplos de lo que es una aplicación en la Biblia, desde la Biblia. ¿Amén? Y pues les voy a pedir que me ayuden ahí en la escritura para que podamos entender qué es una aplicación. ¿Amén? Pues estoy diciendo que las cartas dictadas por Cristo a Juan y enviadas a las 7 iglesias tienen tres aplicaciones, desde triple aplicación. Pero vamos a ver qué es una aplicación. Ya dijimos que es aplicar algo que ha sucedido en el pasado para aplicarlo en un futuro, amén, con el mismo contenido, las mismas características y el mismo propósito. Y vamos a ver ejemplos de aplicaciones en la Biblia. Hay muchísimas, no las he contado, pero hay muchas, y yo sé que si usted ha leído la Biblia y tiene esa costumbre de leer la Biblia y de analizarla, pues se va a dar cuenta que hay, cuando hagamos esos 3 ejemplos, se va a dar cuenta que hay varias aplicaciones. Cosas que pasaron en el pasado, en el Antiguo Testamento, son aplicables o aplicadas en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver el ejemplo de aplicaciones. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versos 36 al 40. Amén. Otra vez, no sé si Juanito viene dispuesto para ayudarnos. Para no perder mucho tiempo entre quien lo busca y esto, pues el tiempo siempre nos traiciona, nos gana. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicaciones. Mateo 22 del 36 al 40 y después Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19, 18. Amén. Vamos a ver Mateo 22, 36 al 40. Número de Evangelio Santo dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces, mientras buscan las otras lecturas, bonito, es esto que Jesús está aplicando cuando se le hace la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento, el primer gran mandamiento? Entonces Jesús le dice cuál es el primer gran mandamiento y le añade, y si el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amén? Pero esa aplicación que Jesús hace
no es algo que acaba de salir, sino que ya ha sido aplicado hace muchos años atrás. Amén. Ya está registrado en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y Levítico 19, 18. Amén. No te, 19, 18, no te vengarás ni guardarás mejor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, Jesús está haciendo una aplicación de una palabra, de un hecho que sucedió hace muchos siglos atrás. Amén. Entonces, eso viene siendo una aplicación, es decir, se da un trasfondo histórico, algo que sucedió literalmente, y después se lleva, amén, hacia otra época en el futuro, amén, y se le da la misma aplicación. Es decir, tiene validez tanto cuando sucedió en el principio como lo que está sucediendo en el futuro. Esa es una aplicación. Vamos a ver otro ejemplo rapidito. 1 Corintios 10 del 1 al 7. Si usted tiene su Biblia y le gusta acompañarme, está bien. 1 Corintios 10 del 1 al 7 lo voy a leer yo, igualito mientras buscas Éxodo 32, 6. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Ven? Entonces, esta aplicación que está haciendo el apóstol Pablo tiene sus orígenes en el llamado de Dios de Israel para llevarlos a sacarlos de Egipto y llevarlos a la nueva tierra prometida. Cuando ellos salen, pues Pablo está diciendo algo que se dio en lo natural y que luego va a ser aplicado en lo espiritual. Y él dice que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Hace referencia al bautismo. Y ellos en lo literal, pues sabemos por la escritura que una nube les cubría en el día y una columna de fuego en la noche. Amén. Pero Pablo dice que esa columna de nube fue como símbolo en el cual ellos fueron bautizados. Pues obviamente que una nube espesa siempre trae algo, ¿verdad? Entonces significa que ellos fueron bautizados en la nube, dice Pablo, pero también fueron bautizados en la hora de pasar, amén, el mar, amén, el mar rojo. Ahí también ellos fueron bautizados. También Pablo habla acerca no solo del bautismo, sino también de lo que es el alimento, el maná. Amén. Ellos todos fueron igual alimentados por el mismo pan, y hace referencia a la escritura, a la palabra de Dios. Amén. Ese pan, ese maná que comían, que levantaban todos los días, representa precisamente la palabra de Dios. Y a algunos les pasa como los israelitas que venían de Egipto, ¿verdad? Se fastidian de comer ese maná. Amén. Así los israelitas venían fastidiados: ya no queremos más maná, ya nos aburrimos. Y a algunos así les pasa, acaban de iniciar el evangelio 3 meses y ya se fastidiaron del maná. Entonces, pero esa es la figura que Pablo está trayendo, una aplicación desde lo que sucedió en lo literal hasta transportándolo a lo espiritual. Amén. También habla acerca del Espíritu Santo. Dice que ellos también bebieron de una misma fuente espiritual, o de una bebida espiritual. Y en lo que
consta a Israel, o lo que sucedió en Israel es que Moisés, por orden de Dios, dijo: golpea la roca en Horeb, y la roca dio agua. Amén. Entonces es simbolismo de cómo Jesucristo fue golpeado en el madero. Amén. Y el resultado es que nos entregó al Espíritu Santo. Amén. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Y el escritor aclara y dice: y esto decía de aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces, si se da cuenta, las cosas que están sucediendo en la antigüedad, Pablo las trae y las aplica, amén, en lo espiritual, en el tiempo precisamente de la iglesia. Amén. Eso es lo que se conoce como las aplicaciones. Ahora, el apóstol Pablo allí reprende a aquellos que hacen malas cosas. Amén. Y dice: más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Y luego el verso 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esa palabra original en griego significa jugar como niños, es decir, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Israel pidió dioses. Moisés y Josué estaban en el monte Sinaí, y como vieron que no bajaban, dijeron: bueno, pues ya quién sabe qué le pasó a Moisés, quién sabe qué le pasó a Josué, pues Aarón, haznos dioses, olvídate de Jehová, haznos un dios. Y Aarón, muy inteligente, juntó el oro de los israelitas y se lo aventé, y salió esto. Salió un toro. Amén. Y lo más gracioso, o no gracioso, ¿verdad? Pero lo más interesante en este caso, que la similitud que Pablo está recogiendo, es de que ellos en la mañana temprano se levantaron y le ofrecieron un holocausto a Jehová y ofrendas de paz a Jehová delante de ese becerro. Entonces es lo que está aplicando Pablo. Está diciendo: es lo que hicieron los israelitas. No vaya a ser que dentro de ustedes también estén aplicando idolatría. Es decir, ustedes piensan que se hincan, oran, pero puede ser que lo están haciendo delante de algo que es idolatría. Entonces eso es lo que estaba aplicando el apóstol Pablo. Y Pablo no solo es sarcástico, pero es un sarcasmo bastante duro, porque dice: se levantaron después de que, bueno, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de ese becerro, y luego se fueron a jugar, es decir, se fueron a reír, a disfrutar, o sea, como no pasaba nada. Lo hicimos para Jehová, porque hicieron delante de aquel toro, Entonces, pero el precedente está ahí donde va a leer bonito Éxodo 32, verso 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Exactamente, es a regocijarse. San Pablo lo explica y dice: se levantaron a jugar como niños. Es decir, hicieron lo que hicieron y no pasó nada. Entonces, de repente, algunos cristianos obran así, es decir, hacen idolatría o hacen codicia o cosas así de maldad, y luego vienen y presentan alabanzas al Señor, y luego se van a su casa y jajaja, y jugando y riendo y todo, y no pasó nada. Es decir, así es como actuaron los israelitas, y así es como algunos dentro de la iglesia pues están actuando. Y esa es la aplicación que la trae Dios, la trae Pablo desde el pueblo de Israel hasta la iglesia. Eso es lo que se conoce como aplicación. Algo que sucedió en el pasado y se va a ir aplicando de acuerdo en los tiempos, en el transcurso en el correr del tiempo. Pablo lo trae hasta la iglesia. Siglos atrás había sucedido. Otro ejemplo de aplicación lo encontramos ahí en Gálatas 4, del 21 al 28. Quería yo hacerles estas explicaciones de la aplicación, porque en nuestros tiempos hay muchos maestros fraudulentos que siempre tratan de contrarrestar la doctrina, la enseñanza de la iglesia. Y ellos dicen: no, ¿de dónde sacan las aplicaciones? ¿Por qué
hablan de que los 7 mensajes son los 7 tiempos, de cómo lo van a aplicar, nomás se lo sacan de la manga, puedo decir, no es así, sino que las aplicaciones tienen un respaldo bíblico, y de hecho las aplicaciones deben de partir desde un respaldo bíblico. Entonces estamos viendo el tipo de aplicaciones. Gálatas 4, 21 al 28, por favor. Amén. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno del esclavo y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 barcos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Y se dan cuenta cómo eso son las aplicaciones escriturales. Es decir, un acontecimiento que se dio en un tiempo atrás, entonces viene a ser aplicado en el futuro. Y mire qué tremendo es este asunto, ¿verdad? Lo que nos revela el apóstol Pablo. En la antigüedad, Isaac, amén, era el hijo de la promesa. Amén. Y Agar era el hijo del esclavo. Pero con el transcurrir del tiempo, Pablo nos dice que nosotros somos los hijos de la promesa. Y el Israel natural son los hijos de Agar. Ve como una aplicación en el pasado se va a venir en el futuro y va a tratar el mismo tema. Amén. Entonces, en el rechazo de Israel para Jesucristo, ellos vinieron a constituirse en los descendientes de Agar. Qué tremendo, ¿verdad? Aunque de sangre eran descendientes de Isaac. Pero en lo espiritual, en su rebeldía, ellos vienen a terminar siendo los hijos de la esclava, de Agar. Y nosotros, dice San Pablo, somos los hijos de la promesa, los hijos de Isaac. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel mira a la Jerusalén terrenal, pero nosotros miramos a la Jerusalén celestial. ¿Amén? Entonces, esas son las aplicaciones que nos muestran. Otra vez hay muchas, pero quería mostrarles por lo menos 3 para que se den cuenta que lo que vamos a explicar no es solo como una acomodación de las cosas, no, sino es que realmente la escritura tiene sus aplicaciones, y siempre que concuerdan con la escritura, esa aplicación es válida. ¿Amén? Es válida. Así que volvemos pues al asunto de que la iglesia tiene 7 tiempos. ¿Cómo conocemos esos 7 tiempos? Es porque Jesús dicta 7 cartas a 7 iglesias, y cada una de esas iglesias va a representar no solo lo que estaba pasando en ese lugar, ese es el trasfondo, pero va a representar un periodo de tiempo en la historia de la iglesia, un periodo de tiempo, cada una de ellas, hasta que cada uno de esos periodos se cumpla. Entonces ya el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Otra vez, no podemos decir exactamente el día y la hora, pero ya nos acerca y nos hace entender qué tan cercano está el arrebatamiento de la iglesia. Cuando veamos que los 7 tiempos prácticamente ya se han cumplido, pues ya usted no puede decir, a lo mejor va a venir en 100 años, tal vez en 200. No, sino que ya usted tiene una idea de qué tan cercano está la venida del Señor. ¿Amén? Entonces vamos a ver. Las aplicaciones son 3 y se las voy a explicar. ¿Amén?
7 cartas a las 7 iglesias, y las aplicaciones son las siguientes. Significado contemporáneo, es decir, lo que estaba pasando justo en el momento que Jesús dicta esa carta, lo que estaba pasando en ese lugar, lo que estaba pasando en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en cada una de esas iglesias, lo que estaba pasando ahí, amén, eso se considera como una aplicación contemporánea. Es una aplicación contemporánea de lo que estaba pasando ahí, por eso les escogió el Señor, por las cosas que estaban pasando ahí en esas iglesias. ¿Ven? Pero también tiene un significado cronológico, es decir, que los 7 tiempos de la iglesia, o dicho de otra forma, es el tiempo que representa cada una de las iglesias. Es decir, lo que pasó en Éfeso es la aplicación contemporánea, va a suceder a través del tiempo en la iglesia, un tiempo para ese tipo de cosas que sucedían en ese lugar de Éfeso, se va a manifestar en la iglesia, pero en un periodo de tiempo. Amén. Esa es la aplicación cronológica. Otra vez, lo que sucedió en Éfeso se va a manifestar en toda la iglesia en un periodo de tiempo. Esa es la aplicación cronológica. Y también está, por tercera aplicación, el significado compuesto. ¿Qué significa la aplicación de significado compuesto? Pues significa, amén, que lo que se le dijo a cada una de esas iglesias es aplicable a la iglesia local o a un cristiano en particular. Es decir, es muy probable que alguno dentro de la iglesia, como cristiano individual, pueda estar pasando lo que pasó con Éfeso. O también puede ser que toda la congregación pueda estar viviendo lo que pasó en Éfeso. Ese es el significado compuesto, o la aplicación con significado compuesto. Lo que la Escritura nos revela de lo que estaba sucediendo en Éfeso, amén, puede estar pasando en su vida como persona, como cristiano, de manera individual. Amén. Pero también puede ser que esté pasando como comunidad, como la iglesia local. Amén. Que toda esta iglesia esté viviendo exactamente lo que vivió la iglesia de Éfeso. Amén. Aunque en el tiempo cronológico ya estemos en el último tiempo, amén, pero puede estar un individuo o una congregación viviendo lo que vivió Éfeso, por ejemplo, o Esmirna, o Tiatira, porque también hay persecución en estos tiempos. Amén. Entonces, eso es lo que se conoce como la tercera aplicación, significado compuesto. Amén. Muy bien, entonces ahora, conociendo esos datos, pues vamos a ir a conocer primero la ubicación de las iglesias. Amén. Y cómo el Señor nos muestra con la Escritura que efectivamente Dios ha puesto tiempo a estas iglesias. Este es el área de lo que ahora se conoce como Turquía, en ese tiempo se conocía como Asia Menor. Y pues vemos que el Señor escoge a 7 iglesias, no eran las únicas, había más, pero Él escoge a estas 7 iglesias por lo que está sucediendo en ellas. Amén. Porque eso se va a transportar en el tiempo, y se va a transportar en las congregaciones, y se va a transportar y aplicar en los individuos. Amén. Ahorita no vamos a analizarlas a todas a profundidad por causa del tiempo, pero vamos a analizar a Éfeso y a la Odisea, la primera y la última. Y vamos a ver cuál es el comportamiento y cómo se aplica a través del tiempo, pero también cómo se aplica a una persona en particular y cómo se aplica a una congregación. Amén. Muy bien. Entonces, pero primero veamos cómo el Señor da testimonio de que este proceso es un tiempo que pasa para cada iglesia. Amén. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Gloria. Sí, por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Muy bien. Entonces, miren, lo que está sucediendo aquí es que Juan ha visto todas las visiones, pero a la hora de
compilar todo lo que le ha sido revelado, pues él va a escribir una introducción. Y en esa introducción escribe precisamente el versículo 4. Es decir, que él escribe este versículo 4 ya conociendo todo lo que le fue revelado. Así que lo pone como introducción, y con seguridad muestra las cosas que se van a dar, porque ya le fueron reveladas. Y aquí lo que dice Juan, dice a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí todavía no revela cuáles iglesias, pero él ya sabe qué iglesias, y usted ya sabe que ya se dónde ir, amén. Pero está hablando de estas 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Y luego añade, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Entonces, es importante entender este versículo cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y quiero que entiendan que la palabra espíritu, o pneuma en griego, tiene diferentes significados de acuerdo a dónde se va a aplicar. En este caso, cuando habla acerca de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, no está hablando de una persona o de un ser, sino está hablando de una acción. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Cómo entendemos que está hablando de una acción o qué significa una acción? Bueno, se lo puedo explicar de esta manera. Es por decir, no está hablando de un espíritu o un fantasma como normalmente lo identificamos nosotros, ¿verdad? O un espíritu que se mueve sin ser visto, pero que es un ser. No, está hablando de una acción. Y esta acción es, por ejemplo, cuando decimos, tal hermano es de espíritu opacado. ¿Amén? No estamos hablando de un ser, estamos hablando de una acción, ¿verdad? Es un hermano que está muy apachurrado, no se anima, no le echa ganas. Amén. Es espíritu opacado, es una acción, está hablando de una acción, no de un ser. O el hermano tiene un espíritu activo. Amén. Entonces, un espíritu de conquista, de batalla. Amén. Entonces no se está hablando de un ente, de un ser, está hablando de una acción, de una característica de una persona. Amén. Entonces eso es lo que está haciendo Juan aquí. Está hablando de dice que están en Asia, está saludando a las iglesias en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Entonces está hablando prácticamente, cuando él dice de los 7 espíritus que están delante de su trono, está hablando de los tiempos precisamente que la iglesia va a pasar. Ya los proyecta hacia el trono de Dios. Amén. Es decir, que ahorita lo vamos a ver. Llega un momento en el cual estos 7 espíritus están delante del trono de Dios. Pero otra vez no está hablando de espíritus como un ente o como un ser, está hablando como una acción. Es decir, estos son los 7 tiempos de la iglesia, las 7 acciones de la iglesia, amén, que han pasado durante el tiempo que Dios le dio, y van a llegar y van a estar en la presencia de Dios o adelante del trono de Dios. ¿Recuerda? Esta es la introducción de Juan, que está contando las cosas que ya vio, lo está resumiendo y está diciendo que este asunto de las 7 iglesias trasciende hasta el trono de Dios y involucra a toda la iglesia. Más adelante lo va a mostrar mejor Juan, pero me parecía importante mostrarles este versículo acerca de cómo ya Juan identifica a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Es decir, está hablando de 7 tiempos donde él lo sabe, no lo entendemos nosotros así si no hemos profundizado en la historia de la iglesia, pero él ya sabe que está hablando de esos 7 tiempos que han de pasar hasta que la iglesia esté delante del trono de Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver del verso 10 al verso 20 para ir figurando ahí lo que son el espíritu como acción y el espíritu como ente o como persona. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro
lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Ahí vamos a hacer un par. El verso 12 nos dice que él se volvió y vio, amén, ahí con el que hablaba con él, y había 7 candeleros, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. 7 candeleros de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeleros de oro. Amén. Y a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. ¿Quién es él? Jesucristo. No me diga que no sabe. Dígalo con confianza. ¿Quién es él? ¿Dios quién? Es Jesús, exactamente. Él es Jesucristo. Amén. Él es el Hijo del Hombre. Amén. Vestido a uno semejante al Hijo del Hombre. Si ustedes se dan cuenta, ahí en sus Biblias tiene Hijo con H mayúscula, Hombre con H mayúscula. Está diciendo que Él está por encima de todos los hijos de Dios y por encima de todos los hombres. ¿Amén? Él es llamado el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es Jesucristo, y eso es lo que vio Juan: 7 candeleros y al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. Es decir, estos 7 candeleros son de Él, por eso está en medio. Él los sustenta. Amén. Y los sustenta con su espíritu. Lo vamos a ver. Muy bien, entonces puedes continuar, Juanito, por favor. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un oro, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En su fuerza. Eso para ahí. Verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Mira la figura que está viendo Juan. Juan está viendo 7 candeleros, al Hijo del Hombre en medio, y describe sus características: ropa blanca, cabellera blanca, sus ojos refulgentes, pero en su diestra o en su mano tiene 7 estrellas. ¿Okay? Ahorita va a decir el Señor de qué se trata eso. Nada más que vaya figurando, vaya cobrando o guardando esa imagen. Muy bien. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, del versículo 20, ya el Señor entonces revela de lo que se trata, las figuras, ¿verdad? Él dice: 7 candeleros, el Hijo del Hombre en medio, en su diestra 7 estrellas, y ahí lo aclara. ¿Qué son las estrellas? Ángeles, exactamente. La mayoría de los escatólogos y de los teólogos dicen que ahí, cuando dice estrellas, se refiere a los pastores de estas iglesias. No voy a refutar eso, tampoco quiero decir que están mal, pero ellos se basan en el significado de la palabra. Ángel significa mensajero. Nada más que el pastor no solamente es mensajero. El pastor es precisamente que cuida el rebaño, que apacienta el rebaño, que alimenta el rebaño, ¿amén?
que procura el rebaño y todas esas cosas. Amén. No solamente el mensajero, a diferencia de los ángeles, que para nosotros ellos son mensajeros de Dios. De hecho, la Escritura revela que cuando se habla de estrellas como persona, se refiere precisamente a ángeles, literalmente ángeles. Entonces, ¿por qué no se acepta tanto esta idea de que literalmente se está refiriendo a ángeles? Porque se le responsabiliza, amén, cuando ahorita que vayamos a cada iglesia, dice, escribe al ángel de la iglesia. Yo, por ejemplo, yo conozco tus obras, amén, y él dice, has perdido tu primer amor. Pero ¿cómo es posible que un ángel pierda su primer amor? Y empiezan a especular sobre ese aspecto. Pero lo que no entienden es que el ángel es un ente espiritual que es el responsable de esta etapa, de esta iglesia, amén, que Dios lo ha puesto para soporte, sostén, ayuda de esta iglesia. Pero en realidad el ángel no es el que desobedece, sino es la iglesia que desobedece, a la cual está a su cargo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo queda él? Decía el hermano Eric que mientras nosotros somos los que nos portamos mal, el ángel es el que queda como sus patas. Usaba esa expresión, el hermano Eric usa todavía esa expresión. ¿Amén? Es decir, y mire, no es raro que, por ejemplo, cuando Adán, ¿quién pecó en el Edén? Exactamente. Pablo es bien claro y dice, porque Adán no pecó sino Eva. ¿Pero a quién responsabilizó el Señor? Adán, exactamente, porque le dio una responsabilidad. Y aunque Eva pecó, Dios no fue con Eva, Dios fue con el responsable. ¿Amén? Por eso es que él está diciendo, escribe al ángel de la iglesia. ¿Amén? Pero imagino el pobre ángel, por más que quiera, en la rebeldía del hombre. Pero no solamente nos vamos a los ángeles que están puestos para estos periodos, hermanos, sino imagínense cómo dejamos al Espíritu Santo muchas veces. Es decir, que nosotros somos los que nos portamos mal y el que queda avergonzado es el Espíritu Santo. No se vale, ¿verdad que no? Bueno, entonces, cuando aquí está hablando específicamente de 7 ángeles, está hablando de 7 potestades, y no es raro, hermano. Mire, por ejemplo, no tengo tanto tiempo para profundizar, pero yo sé que si ustedes han leído la Escritura van a identificar esto. Cuando Dios envía el mensaje a Daniel, dice la Escritura que viene para traer el mensaje, el que trae el mensaje, y dice que cuando venía, Daniel propone en su corazón 21 días de ayuno, y el que le trae el mensaje le dice, desde el primer día que pusiste en tu corazón en saber estas cosas y en ayunar o en arrepentirte de tus pecados, ya el mensaje fue enviado, ya el mensajero venía para traer el mensaje. Pero el príncipe de Persia se me opuso. Es decir, que hay principados y potestades que se mueven en el aire, amén, que pelean las batallas nuestras, que ya sea en contra o a favor, pero están los principados ahí luchando. Amén. Y el personaje que trae el mensaje le dice, pero nadie me ayuda sino Miguel, el príncipe que está a favor de tu pueblo. Es decir, que hay un príncipe a favor de los malos, pero hay un príncipe a favor de los hijos de Dios. Amén. Entonces, no es raro pues entender que Jesús mismo está diciendo, tengo 7 estrellas en la mano, y otra vez, cuando se habla de estrellas como personas, se habla de ángeles, y es todavía más claro, y dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Amén. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y es otra cosa maravillosa de entender, porque en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de candeleros, se hablaba del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando en el Nuevo Testamento, cuando se habla de candeleros, se habla de la iglesia llena del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia era depositaria del Espíritu Santo. La figura del Antiguo Testamento era para que entendiéramos que el Espíritu Santo, que estaba en ese candelero literal, iba a venir a habitar en nosotros, la iglesia. Y nosotros nos convertimos en el candelero en el cual el Espíritu Santo alumbra de una manera gloriosa. Entonces Jesús es bien claro y dice, los 7 estrellas son los 7 ángeles. De las 7,
iglesias. Amén. Eso nos hace entender con claridad de que cada iglesia se le dieron 7 tiempos. Y en cada uno de estos tiempos está el candelero, la iglesia y el Espíritu de Dios morando ahí. Bueno, esto ya no me lo pusieron fuego avivado, ¿verdad? Pero hagan cuenta que ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la lámpara está alumbrando es porque el Espíritu Santo está ahí. Cuando su lámpara está apagadita, hay que pedir el Espíritu Santo, el aceite que hace alumbrar nuestras lámparas. Y es que es tan fácil resbalarse, hermano. Me hacía reír mucho este hermano, pero él la verdad decía, es que esta carne cochina es fácil resbalarse, ¿amén? Pero ahí está el Espíritu de Dios que nos levanta, que nos alienta, ¿amén? Muy bien, entonces ya entendemos esta situación. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 verso 5 para que vayan viendo los tiempos. Estamos viendo los tiempos de la iglesia, amén, los tiempos de la iglesia, y entendemos pues que Dios ha establecido 7 tiempos en los cuales en el ámbito espiritual Dios ha designado 7 príncipes o 7 ángeles que están, por llamarlo así, a favor, no por llamarlo así, sino por lo que se le reveló a Daniel, están a favor de la iglesia en ese tiempo. ¿eh? Muy bien, cada uno de ellos lo presenta. Perdón, vamos a regresar. Muy bien, entonces vamos a ver por ejemplo Apocalipsis 4, 5 y después 5, 6. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén, exactamente. Mire qué maravilloso es aquí. Es una visión de la iglesia precisamente delante del trono de Dios. Dice, primero en el 4 nos declara como alrededor del trono había 24 tronos y 24 ancianos en cada trono, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y luego dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la iglesia en sus 7 tiempos. Los 7 tiempos, las 7 iglesias, amén, están delante del trono de Dios. Y después aparece el Cordero, amén, el Cordero que está en medio del trono, amén, Jesús adelante de nosotros. Esa figura tiene que recordarles cuando el Señor va a tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono, ¿se acuerdan? Ahí está el Cordero, ahorita lo vamos a ver. Pues ya desde el capítulo 4, el verso 5, amén, ya nos revela que la iglesia está ahí. Estos 7 candeleros, estos 7 espíritus, esos es el concreto de la iglesia, es los 7 tiempos que han transcurrido en la tierra, que están delante del trono de Dios, amén. Ya estamos allá en el cielo. Muy bien, ahora sí, bonito, 5, 6. Y miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén, exactamente. Entonces, si se da cuenta, ahí está un cordero con 7 cuernos. ¿Qué significa? Cuerno significa autoridad. Amén. ¿Se acuerdan cuántos ángeles se designaron para cuidar a las iglesias? 7 ángeles. Amén. El gobierno de Dios, los ángeles que están a favor de la iglesia, 7 cuernos. Es prácticamente sinónimo de la iglesia, está siendo guardada por estos 7 ángeles, 7 cuernos, gobierno. Amén. El cuerno significa gobierno u autoridad. Amén. Están pues los 7 cuernos, hablando de los 7 ángeles. Amén. Y luego dice y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, otra vez espíritus como acción. Amén. Los ojos es 7 espíritus, amén, de Dios. Y aquí se expande, ya no trata solamente de Asia Menor, ya no trata solamente de estas 7 iglesias, sino dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, que ya no solo habla de las 7 iglesias como ejemplo, como la aplicación contemporánea, las 7 iglesias que se usaron como ejemplo, sino está hablando de las 7 iglesias en todo el mundo.
a través de los 7 tiempos que se les ha dado o se le ha dado a la iglesia. Eso representa a la iglesia. Está el Cordero y el Cordero tiene ahí a la iglesia. Amén. 7 cuernos y 7 ojos. Amén. El ojo siempre significa el conocimiento de Dios para con su pueblo. Es decir, los ojos de Jehová siempre están sobre los justos. Amén. Es lo que significan los ojos. ¿Cómo están sobre los justos? Precisamente en estos 7 espíritus, estos 7 tiempos, que está la iglesia, candelero la iglesia, pero acuérdense que la iglesia no es solitaria, sino que ahí está morando el Espíritu Santo. Amén. Entonces, estos son los 7 espíritus que recorren toda la tierra. Estamos hablando de los tiempos que la iglesia debía pasar. No se limita solo las 7 iglesias en Éfeso, digo en Asia Menor, sino ya se extiende a toda la tierra. Amén. Muy bien, entonces espero que haya usted entendido este asunto de lo que son los 7 tiempos de la iglesia, cómo están planteados por el Señor Jesucristo desde la visión de Juan. 7 candeleros son las 7 iglesias, 7 estrellas son los 7 ángeles asignados para las iglesias, y uno en medio, el Hijo del Hombre en medio de estas iglesias. Él las tiene en su mano. Tiene los 7 cuernos y tiene los 7 ojos. Amén. Jesús posee la iglesia en sus manos. Muy bien. Entonces, hay por ahí una manera de decir que estos 7 espíritus en realidad es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando Apocalipsis dice que tiene los 7 espíritus enviados de Dios por toda la tierra. Dice, lo que pasa es que es el Espíritu Santo en sus 7 acciones. Y eso se encuentra, vamos a ver, ahorita se lo explico. Isaías 11:12. Amén. Desde el 1 saldrá nueva del tronco de Isaí y un pájaro retoñará de sus raíces, y reposará en él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces dice, esos 7 espíritus en realidad lo que quiere dar a entender ahí la Escritura es que son las 7 características del Espíritu Santo. Solo que hay que forzar la Escritura para que esto sea así, para que tenga razón al decir que se trata de las 7 características del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si vamos al texto es bien claro, y ahí dice, hay 2 maneras de cómo se forza la Escritura. Y es así, miren, ahí dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Amén. Es decir, está hablando del Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, y sus 7 características. Pero si lo leemos, el Espíritu Santo no tiene 7 características, sino tiene 6. Vamos a leerlo, y dice así: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces no concuerda, no está hablando de las que es el mismo Espíritu Santo con sus 7 características. No es así. Ahora, ¿cómo lo hacen tener 7 características? Pues forzan la Escritura, y una versión le añade espíritu de piedad, pero busquen usted ahí la característica del espíritu de piedad y no existe la característica del espíritu de piedad. O lo otro lo forzan de la siguiente manera, e incluyen ahí al personaje del cual están hablando, y dicen espíritu de Jehová, y lo ponen espíritu con minúscula. Pero si usted va a la fuente, usted no encuentra espíritu con minúscula. ¿Por qué no encuentra espíritu con minúscula? Porque aquí Isaías está describiendo al Espíritu Santo, y usted no puede escribir al Espíritu Santo con minúscula. Amén. Así que esa característica que meten no es característica, ese es el personaje al cual se está describiendo. Entonces, querer decir que estos 7 espíritus que recorren la tierra es el mismo espíritu con sus 7 características es erróneo, porque se forza la Escritura para hacerlo verídico. Es decir, le aumentan una característica que no existe, espíritu de piedad, ahí no se aplica, no existe, o meten al espíritu de Jehová como parte de la característica. Entonces no es correcto. ¿Cómo vas a meter
al que tú estás describiendo como una característica, ¿entiendes? Entonces, no es así. Ahí cuando está hablando de los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, cuando habla los 7 ojos y lo describe, y estos son los 7 espíritus que recorren toda la tierra, está hablando de los 7 tiempos de la iglesia, no limitada a Asia Menor, sino a toda la tierra, es decir, hasta nuestros días. La obra que Jesús dictó a Juan se iba a cumplir a través de los tiempos en toda la tierra, tanto de manera cronológica como de manera personal, en usted, en mí o en la congregación. Amén. Entonces, esas son las aplicaciones, y a eso se refiere el Señor cuando escribe las cartas, o a Juan le dice escribe las 7 cartas, pero ya describe sus tiempos y cómo es el Espíritu de Dios que se mueve en cada iglesia, y cómo tiene un ángel a favor de cada una de estas iglesias. Y lo más triste para este ángel es que el que recibe el regaño es el ángel, pero el que se porta mal es usted y yo, o yo y usted. Es para el ángel. Muy bien, pues vamos a ver. Entonces vamos a ir ya a explicar, pues, y ya usted se va a ir dando cuenta cómo lo que sucedía en una iglesia, amén, o lo que sucedía ya en la iglesia para la cual es dirigida la carta, va a ir sucediendo a través de los tiempos, pero también se va a aplicar en usted como persona, como cristiano, o en la comunidad de cristianos, en la congregación. ¿Ven? Muy bien, vamos a ver si nos da tiempo de cerrar. Quiero cerrar el reloj de la iglesia. No puedo profundizar mucho, estoy tratando de ser lo más explícito en el entorno de lo general. Amén, espero que se estén entendiendo. Y tenemos a 7 iglesias, ¿sabes? 7 iglesias, de las cuales no vamos a profundizar mucho, y no voy a explicar las 3 aplicaciones de cada una de ellas, pero lo voy a hacer en la primera y en la última, para que usted vea cómo encaja el mensaje que Jesús envió a esa iglesia, encaja en el tiempo y en la forma de la iglesia, y también en el tiempo y en la forma del individuo o del grupo de la iglesia. Esto lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, la iglesia, la palabra Éfeso, amén, su etimología o su origen de esta palabra es incierto. No, a diferencia de las otras iglesias, pues ya la misma palabra define de lo que se trata, pero en este caso es incierta, y nadie sabe con exactitud de dónde se originó esta palabra, la palabra Éfeso. ¿Amén? Se sabe que es del griego Éfesos, amén, pero cómo llegó a esa palabra Éfesos no se sabe. Se tienen ideas de cómo pudo llegar a esa palabra Éfeso, pero ¿de dónde se tienen esas ideas? Pues primero por la pronunciación. La pronunciación de la palabra Éfesos es muy parecida a esta palabra que se dice epitrepo, que significa permitida, o también la palabra arestos, que significa deseada. Amén. No está seguro de dónde vino esa palabra, pero probablemente por la pronunciación, como suenan muy parecidas a Éfeso, probablemente vino de la palabra epitrepo, que significa permitida, o vino de la palabra arestos, que significa deseada. Pero también, eso es por la pronunciación, pero por la conexión también existe la palabra apis, y la palabra apis significa abeja, amén. ¿Cómo sabemos que podría venir de ahí? Porque en la ciudad tenían un emblema, y el emblema era precisamente una abeja, y esa abeja aparecía también en sus monedas. Un emblema es una, por decir así, un dibujo, una gráfica que representa a una compañía, a un país, en el caso del dominicano, pues el águila, ¿verdad? Es nuestro emblema, la bandera. ¿Amén? Pues el emblema de esta ciudad era precisamente apis, una abeja. Entonces es muy probable que venga de ahí por las características de lo que dice la Escritura. Y la Escritura habla de una iglesia
activos. Usted sabe que las abejas son muy activas. ¿Amén? Ellas no flojean, ellas trabajan y trabajan y trabajan. ¿Amén? Entonces, por lo que la Escritura dice, es muy probable que la palabra Éfeso provenga precisamente de esa palabra apis o abeja. ¿Amén? Otra vez es de origen incierto, no puedo garantizar eso, pero yo me apego más a ese significado, a ese origen de abeja, por lo que la Escritura dice. La iglesia de Éfeso era una iglesia pilas, activa. Muy bien, pero vamos a seguir. Independientemente de cuál es el origen de la palabra Éfeso, amén, en el entorno cristiano, en el entorno teológico, se acepta como la iglesia, o el significado de Éfeso significa permitida, y se le da el sobrenombre de deseada. ¿Por qué se acepta esas características? Porque es la iglesia de los apóstoles, la iglesia que Dios permitió. Es el argumento que se usa, ¿verdad? La iglesia que Dios permitió, pero Dios permitió todas las iglesias, pero la iglesia que Dios permitió, pero que fuera amada, ¿por qué? Porque ella amó al Señor. Bueno, también nosotros amamos al Señor, pero ese es el argumento que se utiliza. Muy bien. Aunque sí hay que reconocer que ellos amaron más al Señor que nosotros, siendo honestos, ¿verdad que sí? Estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por el Señor? Amén. Amén, uno que otro. Y a uno por ahí Dios depende. No, esa es la pequeña gran diferencia entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Cristo. Muy bien, vamos a ver las aplicaciones. Primero la aplicación contemporánea. No vamos a ir hasta el origen de esta ciudad, pero vamos a ir al tiempo de Juan, cuando Juan escribe el Apocalipsis. En el tiempo de Juan, Éfeso era una ciudad muy activa, era la capital de la provincia romana de Asia, una ciudad muy grande, tenía entre 200,000 y 250,000 habitantes, tenía un teatro con capacidad para 25,000 personas y una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. Es decir, era una ciudad pujante, una ciudad con fuerza y vigor, donde sus habitantes tenían la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Su declive sucedió cuando su puerto comenzó a llenarse de sedimento. Esto redujo el comercio y por ende la fuerza de la ciudad. También sufrió terremotos, saqueos y finalmente en el siglo VII, después de Cristo, la ciudad fue abandonada. Entonces, el trasfondo que Jesús usa es por lo que se está dando ahí. Esta ciudad es una ciudad pujante, una ciudad activa, una ciudad que trabaja, que conquista, que logra, a tal grado que Éfeso tiene un teatro ahí con una capacidad exagerada para esos tiempos. Su economía es una economía bastante fuerte, había florecido a tal grado que el Evangelio llegó a Éfeso y se usó como una ciudad estratégica para de ahí de Éfeso distribuir o regar el Evangelio a las ciudades circunvecinas. Ahí llegó el apóstol Pablo, se quedó 3 años. De manera estratégica estableció esa iglesia para que de ahí entonces evangelizara a las ciudades de alrededor. Es como en cierto momento, platicando con mi pastor, el pastor Bolívar decía, la iglesia de Denton no se puede mover de aquí, pueden salir otras, pero no se puede mover de aquí porque esta ciudad es estratégica para que de aquí el evangelio corra a las otras ciudades. ¿Amén? Entonces eso hicieron los discípulos viendo la actividad económica y la fortaleza de esa ciudad, entonces se establecieron ahí, y de ahí Pablo estuvo 3 años enseñando el evangelio, la palabra de Dios, y de ahí se evangelizó a las ciudades de los alrededores. Amén. Entonces esa es la historia contemporánea, eso es lo que Éfeso estaba viviendo. Ahora, hay algo que desafortunadamente la iglesia hace, y lo que la iglesia hace es que se adapta a la costumbre de las ciudades o del lugar donde está.
Y eso es lo que le sucedió a Éfeso. Éfeso era una ciudad pujante, una ciudad activa, y la iglesia era una iglesia pujante, activa, que lograba, que alcanzaba, que estaba dispuesta aún a dar su vida por el Señor Jesucristo. Amén. Y estratégicamente llevaba el Evangelio. Pero esa ciudad tuvo un declive, y el declive fue que el puerto de entrada se ensolvó, empezó a ensolvar, y entonces la economía bajó y la ciudad decreció. Y lo mismo le sucedió a la iglesia de Éfeso. Amén. Con la caída de la ciudad, la iglesia empezó a decrecer. Porque ahorita lo vamos a ver ya desde el punto de la iglesia. Vinieron terremotos, vinieron saqueos, y todo eso hizo que Éfeso cayera. Amén. Está hablando como ciudad. Pero lo mismo le sucedió a la iglesia representada cronológicamente, a la iglesia de Éfeso. Ahora, vimos las características del Éfeso literal, pero ahora vamos a ver las características del Éfeso con respecto a la iglesia, la aplicación cronológica. Y esta iglesia se considera que duró desde el año 33 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Es decir, fue un periodo ni siquiera de 100 años, fue un periodo muy corto. Amén. La iglesia de los apóstoles y los padres apostólicos. Es decir, que esta fue la iglesia de los apóstoles, de los 12. Amén. Que ellos estuvieron dispuestos para trabajar, amaron al Señor con todo su corazón, ellos entregaron su vida por el Señor. De ahí vinieron los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los discípulos, y ellos les tocó defender la doctrina o la enseñanza de los discípulos. ¿Por qué? Porque al igual que la ciudad fue siendo minada por el ensorbamiento de su puerto, por los terremotos, por los saqueos, en el ámbito espiritual le sucedió lo mismo a Éfeso. Ahí fue donde se levantaron las grandes falsas doctrinas, el gnosticismo, el asunto de Balaam, el asunto de Jezabel. Ahí precisamente en esta misma iglesia empezó a golpear eso a tal grado que para el año 100 después de Cristo, ya la iglesia de Éfeso, que había sido una iglesia que trabajó con ahínco, que dio su vida, que estuvo dispuesta, ya descuidó, bajó la guardia a tal grado que ya no estaba trabajando como habían trabajado los discípulos y los discípulos de los discípulos, sino que ya habían perdido ese ánimo. ¿Por qué? Porque entraron las falsas doctrinas, entraron los falsos maestros, entraron la falta de la economía, y la iglesia perdió su primer amor. ¿Vale? Entonces, ve cómo el trasfondo histórico de una ciudad se refleja en la historia de la iglesia. Pues es exactamente lo que sucedió, y eso es lo que Jesús le había advertido a Éfeso a través de la carta que fue escrita por Juan y enviada a esa iglesia. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Vamos a ir a Apocalipsis, amén, capítulo 2, del 1 al 7. Ahí nada más por mencionar, los padres apostólicos se les conoce a las siguientes personas: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis. Son personajes que fueron discípulos de los discípulos, y ellos fueron los que defendieron lo que se conoce como la apología, la defensa de la fe. Muy bien, entonces vamos a ir a Apocalipsis ya directamente de lo que Jesús dice, para que usted vea cómo concuerdan con el trasfondo histórico. Vamos a ver Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Vamos a parar ahí. Entonces Jesús, a través de esta epístola o de esta carta, a través de esta carta, está halagando a la iglesia, es decir, está reconociendo una característica de la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, la iglesia
amén, de los apóstoles, la cual estaba dispuesta, amaba tanto al Señor, que estaba dispuesta para entregar su vida por el Señor, amén, y a sufrir. Pregúntele a Pablo, amén, 40 azotes menos uno, apedreado hasta dejarlo como muerto, amén, perseguido de una ciudad a otra, y así los demás discípulos, amén, los discípulos de Cristo, directamente de Cristo, amén, llevados a los concilios, asesinados. Es decir, esta era una iglesia que amaba al Señor y que trabajaba arduamente, y dice, y que no puede soportar a los malos. Es probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, que desde el origen de la iglesia ya se levantaban personajes diciendo que eran algo dentro de la congregación, y los discípulos los reprendieron y los mostraron que no eran nada dentro de la congregación. Amén. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia de Éfeso, de los apóstoles, ellos trabajaron con dedicación. Amén. Ellos se dedicaron a la obra. San Pablo iba en viaje, los discípulos igual hacían su labor, entre ellos los diáconos, Esteban, y todos ellos predicaban el evangelio. Esteban, dice la escritura, que empezó a predicar en Azoto y se fue toda la costa del mar Mediterráneo, como 100 kilómetros, predicando por todas las ciudades de la costa, predicando a Jesucristo. Es decir, ellos trabajaban con ahínco, con esfuerzo, con dedicación, con mucho trabajo. Amén. Esa era la iglesia de Éfeso, pero ya para finales del primer siglo, amén, entonces le sucedió como lo que había sucedido en la ciudad literal, en la historia literal. Todos esos terremotos doctrinales, esas sectas torcidas, gnosticismo, todas estas cosas fueron haciendo mina, fueron escarbando, dañando a la fe de esta iglesia, y vamos a ver en qué ellos fueron a terminar. Muy bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero también esto, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Vamos a hacer un paralelo. Muy bien. Ahí viene la reprensión ya para casi a finales del siglo, y la reprensión del Señor va a venir. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén. Es decir, que el tiempo de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor por causa de las situaciones que habían estado viviendo, el Señor le da una advertencia. Mira de dónde has caído. Es decir, no puedes decir tú, he perdido mi primer amor porque me hacen gestos en la iglesia, porque tengo muchos problemas, porque ya nadie me quiere, porque no, aquí dicen una cosa y allá dicen otra cosa. No puedes perder tu primer amor, porque si pierdes tu primer amor, tú no haces nada por Jesucristo. Es decir, que el único que puede hacer algo por Jesucristo es aquel que está enamorado de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que el Señor le reprende a la iglesia de Éfeso. Aun cuando había empezado con mucha fuerza y mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho logro, al final del camino esta iglesia había perdido su primer amor. Ya no había motivación para dar su vida por Jesucristo, por el Evangelio. Amén. Entonces el Señor le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no velas, vendré y quitaré tu candelero. En el año 100 se cumplió son fechas aproximadas, no exactamente, pero aproximadamente en el año 100 esta iglesia de Éfeso fue quitado el candelero. Se terminó el primer tiempo de la primera iglesia. Acuérdense, son 7 tiempos. Amén. Muy bien, entonces ahora sí puedes seguir bonito y nos vamos a dar cuenta cuál fue el problema por qué Éfeso perdió su primer amor.
el que tiene oído, oiga lo que... El 6, por favor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Ahí vas a hacer un par. Muy bien. Entonces, la iglesia de Éfeso llegó a perder tanto su amor que permitió, o no permitió, pero se le empezaron a meter gentes que querían tener el gobierno sobre la iglesia. Y acuérdense que el gobierno sobre la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Los pastores solamente somos siervos del Señor para ministrar, para apacentar, para guiar, pero el que gobierna aquí es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que San Pablo dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu es el Señor de la iglesia. Amén. Entonces, pero aquí, esa palabra, eso es lo que le dice el Señor, pero tengo algo, perdón, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Esa palabra nicolaitas, Nico y Laos, significa el que gobierna. Laos es pueblo, Nico es gobierno, el que gobierna al pueblo. Es decir, que habían entrado hombres dentro de la congregación que querían el dominio sobre toda la iglesia. Amén. Aquí yo mando, aquí yo soy el Papa, y lo que yo digo, eso se hace. Amén. Si no, los conjugamos. Y se querían establecer como gobierno sobre la iglesia por encima del Espíritu Santo. Amén. Pero ya ese inicio, la iglesia de Éfeso lo notó y no lo aceptó. Por eso que Jesús le dice, bueno, yo tengo algo de acuerdo contigo, y es que no aceptas a los nicolaitas. Nadie puede estar por encima de la iglesia sino el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pero ya la reprensión había sido dada. Entonces, ahora el versículo 7 es la aplicación de manera compuesta. Es decir, esta aplicación es para usted como persona o para nosotros como congregación. Y escuchen lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Se da cuenta que no es exclusivo solo para la iglesia de Éfeso contemporánea. Ese es aplicable también para usted y para mí. Por eso es que lo confirma en el verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Es decir, a la iglesia en todos los tiempos. En todos los tiempos hasta nuestros días. Amén. A las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Entonces, esa aplicación compuesta significa que, miren, usted puede estar viviendo el asunto de Éfeso, está en su primer amor, ¿verdad? El primer amor, está dispuesto a dar su vida y trabaja, y no le dice vaya a evangelizar, y se va a evangelizar y dice 2 o 3 palabras, pero ahí menciona o presenta a Jesucristo. No se saben muchos textos de la Biblia, pero como está enamorado o enamorada de Jesucristo, ahí va. Si le dicen hay una actividad, nos quieres ayudar, está dispuesto porque está enamorado de Jesucristo. Si le dicen limpia la casa y está enamorado de Jesucristo, está dispuesto para limpiar la casa porque está enamorado de Jesucristo. Amén. Entonces esa aplicación de Éfeso, amén, ha sufrido, pero ¿por qué? Porque me amas, amén. En ese amor, en ese primer amor lo estás haciendo. Pero puede ser que a una persona dentro de la iglesia o esta misma iglesia esté en Éfeso, pero al final de Éfeso esté perdiendo su primer amor. ¿Cómo estamos, hermosa? ¿Estamos en el principio de Éfeso o estamos en el final de Éfeso? En el principio, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esa aplicación nos permite a nosotros evaluar nuestra vida y decir, ¿cómo estoy? ¿Estoy como cuando empezó Éfeso o estoy como cuando terminó Éfeso? Se me acabó el amor al Señor. Y si se me acabó el amor al Señor, yo no quiero hacer nada por el Señor. Amén. ¿Se dan cuenta cómo tiene 3 aplicaciones? Lo que estaba sucediendo en esa ciudad y en esa iglesia contemporánea,
aplicación cronológica, lo que sucedió en esos 100 primeros años, o de 33 hasta el 100, amén, y lo que puede estar sucediendo o dentro de la iglesia o en una persona. Amén. ¿Cuántos tienen el primer amor? No me contesten. Pregúnteselo a usted mismo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, quería que vieran esto. Amén. Pues, para que nos demos cuenta, efectivamente, estas cartas a estas 7 iglesias abarcan todo el tiempo de la iglesia. El primer siglo se cumplió lo que hacemos. Y de ahí en adelante no voy a explicarles todo porque no me dan el tiempo, pero nada más se los voy a mencionar y ya luego la próxima clase vamos a hablar del tiempo que nosotros estamos viendo en el aspecto cronológico. Ahora, ¿sabe cuál es lo lindo de esto? De nosotros como pueblo de Dios, que es probable que nosotros estemos en el tiempo final, en el tiempo de la Odisea, pero no tenemos que estarnos comportando como la Odisea. Es decir, la aplicación compuesta nos permite a nosotros, aunque estemos en el tiempo de la Odisea, pero estar viviendo o ya sea como Éfeso, o ya sea como Filadelfia, amén, la iglesia del amor fraternal. Esa ha sido la iglesia más excelente en el periodo de la iglesia de los 7 tiempos. ¿Por qué? Porque es la iglesia fraternal, la iglesia del amor de hermanos. Algunos han pensado que todo era flores y rosas en ese tiempo. No, también había chismosos, también había prostitutas, también había todas estas cosas. Pero como estábamos viviendo el tiempo del amor fraternal, teníamos la capacidad para sobrellevarnos los unos a los otros. Amén. Así que de hecho a esa iglesia es la que se le promete el ser arrebatada. La iglesia que está viviendo en amor fraternal. Así que esas aplicaciones pues nos permiten valorar nuestra condición y saber que cronológicamente pues estamos viviendo en la iglesia Laodicea. Y les voy a adelantar un poquito: la iglesia Laodicea, la palabra Laodicea, Laos, pueblo, Odisea, juicio, es precisamente el pueblo del juicio. Esta iglesia va directo a la gran tribulación. Es triste. Es el tiempo de la Odisea, la iglesia del juicio, donde el Señor reprende y castiga a todo el que ama. Amén. Esa es la iglesia de la Odisea en la cual estamos viviendo y lo vamos a ver en la próxima clase. Lo demás, pues nada más lo voy a ir haciendo mención porque no vamos a ver la aplicación contemporánea, la cronológica de manera general, y la compuesta, pues vamos a leer lo que la Escritura dice para que usted se identifique. ¿Será que estoy viviendo como vivió Sardis? ¿Será que estoy viviendo como vivió Teatira? ¿Será que estoy viviendo como vivió Pérgamo? Nada más para que usted analice cómo está su vida, qué es lo que usted está viviendo. Sí, y por ejemplo, cuando la iglesia, como decía ahorita de los nicolaitas, cuando se convirtió el emperador romano que supuestamente adoptó el cristianismo como religión, ese fue como un engaño, ¿no?, de Satanás para meter toda la herejía. Exactamente, inició ahí en Éfeso, pero se cumplió en Pérgamo. Éfeso, los inicios de toda falsa doctrina y todo intento de corromper la iglesia, pero luego viene Esmirna, la iglesia que sufre la persecución por causa de perder su amor. Mire, cada vez que nosotros nos descuidamos, Satanás viene y hace estragos en las personas, en los cristianos. Así que Éfeso descuidó su primer amor y vino Esmirna. Y Esmirna es mirra, esa amargura, esta que sufrió la persecución de los Nerones, de los emperadores romanos. Pero después ya vino Pérgamo, y Pérgamo es la iglesia que fue aceptada por el Imperio Romano. Amén. Constantino fue el gran emperador que le dio la bienvenida a la iglesia, y por un lado le dio la bienvenida, pero prácticamente abrió la puerta para la corrupción. Ahí son las bases de la iglesia católica, apostólica, romana. Ahí los nicolaitas se empoderaron, ahí se eligieron como dueños absolutos de la iglesia, y ahí dijeron: lo que nosotros decimos, eso se hace porque somos representantes de Dios en la tierra, somos el vicario, y todas estas falsas doctrinas. Amén.
Entonces eso no lo vamos a ver después de manera general, por supuesto, porque no nos daría tiempo, pero nos vamos a dar cuenta cómo la historia nos va mostrando el cumplimiento de cada carta que fue escrita a las iglesias. Hubo un tiempo para cada iglesia. A Éfeso ya vimos del 33 al 100, y así del 100 al 300, del 300, amén, hasta llegar hasta el día de hoy que estamos viendo la iglesia Laodicea, la iglesia apóstata, la iglesia tibia, la iglesia desnuda, la iglesia pobre, la iglesia ciega. Qué tremendo. Y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar con hechos históricos y con personajes. ¿Saben? Muy bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Es glorioso saber que Jesucristo nos mostró todo cómo iba a suceder, hermanos. Es decir, que tendríamos que ser muy ingratos nosotros para despreciar tanta bondad del Señor. Yo espero que no sea así, que todos queramos servir al Señor. Muy bien, pónganse de pie, vamos a orar y así vamos a hacer despedidos, y otra vez pues nuestra hermana Carito levanta la ofrenda al final.